palabra también, mujeres, hay tu hijo y tu hijo, hay tu madre. La cuarta palabra, Dios mío, porque me has desamparado. Pero ahora tenemos la quinta y la seis. Y como la Semana Santa para nosotros no es una Semana Santa, sino todo el mes santo, todo el año santo, pues seguimos derecho hasta predicar las 7 palabras y hablar de la resurrección. Así que nuestro maestro Giovanni puede pasar y él tiene la expresión de las 2 palabras que faltan, que vienen hoy. Gloria a Dios. Amén, que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a la iglesia del pueblo del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a ponernos de pie y busquemos la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 19. Gloria al Señor Jesús. Mire, le digo que para mí no le llamaría Semana Santa, porque a mí eso no me gusta, ¿sabe? Sí, es feo, a mí también me gusta. Como que estuviéramos imitando algo. Gloria a Dios. Ay, santo. Jesucristo es el Señor todos los días de nuestra vida. Desde que Cristo Jesús vino a nuestro corazón, Él es nuestro Señor. Amén. Y nos da vida y vida en abundancia. Debemos honrarle y adorarle al Señor Jesucristo. A ti la honra, Señor, y la gloria. para Juan siempre. capítulo 19, verso 28 y 29. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea para siempre, Señor Jesús. Juan capítulo 19, verso 28 y 29. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hasta el verso 30. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, esta es tu preciosa palabra, Padre, que tú dejaste establecido aquí en la tierra para bendición de los que creen en ti, Padre, para que conozcan a ti, el único Dios soberano, y a Jesucristo a quien has enviado. Bendice, Padre Santo, es tu palabra, Señor, respáldalo con tu Santo Espíritu, Padre, porque es tu palabra, mi Señor amado. Bendito seas para siempre, gloria a Dios. Amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Jesús no va a tomar mucho tiempo, porque el pastor también tiene la otra parte, pero me gozo mucho en poder hablar de las maravillas del Señor Jesucristo. Amén. Para mí, no digo para ustedes, para mí no hay necesidad de esperar en esta semana para hablar de la palabra que el Señor Jesucristo, porque Jesucristo para mí, Él dio su vida en la cruz del Calvario el día en que yo acepté al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Ese día, el Señor Jesús nació en mi corazón y vive para mí. Y yo vivo para mi Señor Jesucristo, porque Él es mi Señor. Y lo lindo, miren las bendiciones maravillosas que hay en la palabra de Dios, hermano, de que el Señor Jesucristo pasó por este proceso. Pero cuando los hermanos antes cantaban y sentía yo como tristeza en el corazón, para mí no es tristeza, hermano. Al contrario, para mí es gozo, es vida, es bendición. Porque cuando yo estaba muerto en delito y en pecado, Cristo pagó el precio por mí. Aleluya. Y eso es un motivo de victoria, de gozo, ¿sí o no? Un motivo de bendición para honrarle y adorarle al Señor Jesucristo por su amor y su bondad. Y dice aquí, cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, cuando estaba en la cruz del Calvario, dice la Biblia que Él pronunció una palabra que dice: tengo sed. Y sabemos, hermano, que por la palabra del Señor, que el cuerpo humano, cuando está sufrido, dolido y angustiado en las circunstancias que el Señor Jesucristo estaba, si nosotros a veces caminando unos 10 minutos o 20 minutos ya tenemos sed, cuánto más Él que estaba pasando por esa situación tan tremenda. Él estaba cargando el pecado de la humanidad entera. De la humanidad entera. No vamos a decir solamente por nosotros, de la humanidad. Pero lo que pasa es que el ser humano no quiere venir a los pies de Cristo Jesús, hermano. Por todo el mundo, por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, engloba a todo el planeta Tierra y a todo el ser humano que vive aquí en este mundo. La bendición está en el que cree. Para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso Cristo Jesús dijo: tengo sed.
Y mire cómo esta gente le cogieron, dice que le empaparon una esponja con vinagre y se lo dieron. Y dice que eso bebían solamente la gente que era demasiado. O sea, que no había que beber y bebían eso, ¿entiendes? Pero lo lamentable, hermano, de ver, hermano, la dureza del corazón del ser humano, eso es lo que a mí digo, mire, dureza del corazón, duros para creer en el Evangelio del Señor Jesucristo. Miraron los milagros y las maravillas que el Señor Jesucristo hacía y no creyeron en el Señor Jesús. Y el Señor Jesucristo, al decir tengo sed, no solamente estaba hablando porque tenía sed física, Él también tenía sed para que el reino de Dios se estableciera aquí en la tierra. Una de las partes que Él dice, ¿cómo me angustio hasta que esto se cumpla? Él quería establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso dice que cuando Él comenzó su ministerio dijo, el reino de Dios se acercaos, arrepentíos y creed en el Evangelio, hermano. ¿Entiende? Mire, hermano, yo digo que el Señor Jesucristo tenía sed, no solamente de beber un vaso de agua, sino sed porque veía al ser humano, al pecador perdido en este mundo, hermano. No había esperanza de salvación sin Cristo Jesús. Incluso los que murieron creyendo, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, murieron pero en esperanza, esperando, creyendo que el Señor Jesucristo iba a venir, hermano. ¿Entiendes? Había, hermano, una sed de justicia, hermano, de parte del Señor Jesucristo que quería que se cumpliera aquí en la tierra. Y Él se angustiaba para que se cumpliera, hermano. ¿Entiendes? Porque eso es lo que había venido a hacer Él aquí en esta tierra. Mucha gente dice que los soldados lo mataron, los judíos lo condenaron, los romanos lo condenaron. No, hermano. ¿Entiendes? Ellos simplemente cumplieron la profecía que estaba escrita, porque Cristo vino a morir por nosotros, los que estamos aquí, los que hemos creído, hermano. Y por todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, Cristo pasó por ese lugar, hermano, pagando el precio de nuestra condenación, porque nuestros hechos nos condenaban a muerte, separación de Dios por completo, no había esperanza de salvación, pero Cristo cargó el pecado de la humanidad, Cristo nos redimió, nos rescató y nos dio la oportunidad de poder ser salvos. Otra de las cosas que también dice en el verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Oiga, consumado es, hermano. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Esa palabra es bien profunda, es bien grande, hermano. ¿Entiende? Al decir consumado es, Padre, yo he pagado el precio de los que iban a ser condenados. Yo he pagado el precio de tu ira. Yo he pagado el precio para que estos tengan oportunidad de ser salvos. Consumado es, consumado quiere decir que ya está pagado. Hecho está. ¿Entiende? Que ya venció a la muerte, ya venció todo, hermano, ¿entiende? Porque Cristo Jesús se levantó de la tumba, ¿entiende? Pero aquí, hermano, todo lo que el Padre había mandado a hacer al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo cumplió, punto por punto. Aunque la Biblia dice que cuando estaba en el monte Getsemaní orando, dice que se angustiaba, hermano. Padre decía, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque, hermano, lo que el Señor Jesucristo estaba pasando ahí, hermano, era terrible. ¿Entiendes? Los seres humanos no eran los que estaban ahí solamente, ellos, era el mismo enemigo. Esto era la lucha del bien contra el mal, hermano. ¿Entiendes? Las potestades de las tinieblas estaban ahí, hermano, haciendo lo que querían con el Señor Jesucristo, hermano. Porque allí se estaba luchando una batalla tremenda. Era la salvación de nuestras almas, hermano. Eso no era cualquiera. Él no era un crucificado más. Porque la Biblia habla que habían 3 crucificados y que los romanos crucificaban a la gente a montones. No era uno más, hermano. Era único. Porque en él estaba la esperanza de los seres humanos, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dice, consumado es, hermano. ¿Entiendes? He cumplido, he hecho tu voluntad, he pagado el precio, he pagado el rescate de la humanidad, hermano. Consumada fue la ira de Dios, hermano, el juicio de Dios, la condenación, la paga del pecado estaba siendo consumado ahí en ese momento, hermano. ¿Entiendes? Porque el ser humano tenía ahora oportunidad de poder ser salvo. Ahora Dios ya tenía misericordia, Dios le podía perdonar al ser humano. ¿Entiendes? Ahora el ser humano tiene oportunidad de vivir años y años y años, hermano. Y tiene la oportunidad de ser salvo si se arrepiente, hermano. Pero en el tiempo antiguo no, en el tiempo antiguo tú cometías un delito, ahí estaba la sentencia, era muerte. La ley traía muerte, condenación, juicio, hermano. Y la justicia de Dios demandaba santidad y obediencia y no había, hermano, ¿quién podía cumplir la ley? Nadie, hermano.
Pero Dios en su amor y en su misericordia envió al Señor Jesucristo, hermano, para que nos diera esa oportunidad de salvación. Gloriosa esa bendición, hermano, que el Señor a nosotros nos rescató de la condenación eterna. No había entrada del reino de los cielos. Cristo Jesús abrió un camino para que nosotros pudiéramos entrar a ese reino maravilloso. Por eso dice, consumado es, hermano, dando por terminado, dando por concluido. Incluso, hermano, el Antiguo Testamento quedaba hacia atrás, hermano, porque Cristo venía a establecer uno nuevo, ¿entiende? Una oportunidad que el ser humano tenga para poder ser salvo. Y muchas veces, hermano, nosotros pasamos por alto este sacrificio tan grande que Cristo Jesús hizo ahí en el Calvario, hermano, ¿entiendes? Lo dejamos así nomás, ¿entiendes? Pensamos que Cristo Jesús muchas veces murió por morir. Cristo Jesús no murió por morir, hermano. Cristo Jesús murió por un propósito. Primero, hacer la voluntad de Dios. Y segundo, para que hayan almas que vayan a morar con Cristo Jesús. Y Dios tiene establecido un reino, ¿entiende? Para que el ser humano que quiera ser salvo entre en ese reino maravilloso, hermano. Dice el capítulo 17 de Juan. Dice el verso 1, capítulo 17 de Juan, dice: estas cosas, o sea, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miren, muchas veces nosotros como seres humanos nos entristecemos, y seguramente las mujeres que estaban ahí, los seguidores de Cristo Jesús, más eran mujeres, y también estaban los apóstoles, estaban tristes, desconsolados, viendo a su maestro, a su Señor, que estaba en esa condición. ¿Y quién quería que un ser amado, tan bendiciones que daba el Señor Jesús, quisiera que se muera? Nadie quería que pase eso, pero para eso vino Cristo Jesús, para morir en la cruz del Calvario, hermano, ¿entiendes? Pero mire, lo que para nosotros parecía que no había esperanza, o para el ser humano, para los dos que iban caminando a Emaús, ya se acabó todo. Para Cristo Jesús estaba volviendo donde Él vivía antes. Oiga eso, ¿entiende? Estaba volviendo donde había venido, allá, a estar a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, ¿entiende? O sea que para nosotros parece que se estaba terminando, pero para Cristo estaba empezando. Mire, el reino de Dios se estableció en aquel tiempo. Cuando Cristo llegó a la tierra, el reino de Dios se estableció. Y el reino de Dios todavía sigue. Sigue, hermano. El reino de Dios es el evangelio del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, resucitó y está sentado a la diestra de Dios, y tiene un reino y está esperando a sus seguidores que lleguen allá. Para eso pagó el precio. Para eso Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y con su sangre nos limpió. Y no diga que no se puede. Y no diga que no podemos. Porque la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermano. Que Jesucristo tiene poder para ayudarnos y para darnos la fuerza. Lo que nosotros tenemos, hermano, que hacer es perseverar, hermano. No alejarnos del Señor Jesucristo. Como dice la palabra del Señor aquí, mire: permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí. Y ahí está la bendición maravillosa, hermano, que Cristo Jesús nos tiene para nosotros. Un reino maravilloso. Y yo quiero llegar. Y yo quiero entrar. Yo digo: Señor, dame la fortaleza y la fuerza para poder llegar. Y yo quiero que cada uno de nosotros también lleguemos, hermano. ¿Entiendes? Que un día podamos estar ante la presencia de ese Dios maravilloso, hermano. De poder mirar la cara al Señor Jesucristo, hermano. Ese debe ser glorioso ese día, hermano. Y por eso yo digo, hermano, no deje que el sacrificio de Jesucristo sea en vano en su vida. Esto no es del más fuerte. Esto no es del más santo. No. Esto no es del que se mete en la vitrina y ahí para que no se contamine ni con el aire. No. Esto es el que persevera hasta el fin. Ese será salvo. El que persevera. Ojito, no te preocupes si tienes caídas o levantadas. Iglesia, no se preocupe que hoy fallé y mañana. El que persevera.
El que persevera hasta el fin, dice el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ese será salvo. Santo. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga. Amén. Bendiga, mis amados. Amén. Esa palabra, bendito Dios. Ahora venimos con la palabra que presenta en el 7, la palabra número 7. Dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios, hermano. Vamos a hablar de para señalarle en esta porción bíblica y vamos a entender lo que el Señor tiene para nosotros y a culminar así la reflexión por el día de hoy, el culto. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, que doy gracias Dios mío una vez más, Señor. En este momento vengo ante tu presencia, Señor amado, presentándome de Dios, pidiendo desde el cielo, de ti sabiduría, entendimiento, Señor, unción y gracia, Padre Santo. Pedido desde el cielo que tú me hables a mí, que des tu palabra, tu consuelo, Padre Santo, tu refugio, tu fortaleza, Señor mío, que yo pueda entender y comprender el plan y todo esto que tú tienes para conmigo, Padre. Con cada hermano aquí presente de tu iglesia, Padre Santo, lo que tú compraste con sangre, a precio de sangre de Dios. Cada uno de los hermanos aquí presentes son pertenencias tuyas, son ovejas de tu prado, la grey tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Lucas 23:46. Gloria a Dios. Lucas 23:46. ¿Lo tiene? Léalo, hermanita, por favor. Entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 46. ¿46 o 43? 6, 23:46. Amén. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Gloria a Dios. No hay cosa más buena que después de un día de trabajo, un día de aflicción, un día pesado, llegue usted a casa y se tome un buen descanso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Una buena ducha y un buen descanso. Y no hay cosa más buena que después de un día de sufrimiento, de angustia, Gloria a Dios. de dolor, de agonía, saber uno que ya está a punto de partir, decirle al Señor, al Padre Celestial, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios. Yo creo que eso es una seguridad muy grande que tiene que tener el hombre. Yo me acuerdo, mi hermano, cuando a mí me iban a operar de la columna vertebral, a mí me sacaron 2 hernias de 2 discos. Y el médico me hizo quitar la ropa y todo eso, y entonces me dice, cuente de 5 al 0. De 5 al 0, pero imagínese qué demora contar 5 al 0, nada, para atrás. Y yo lo que hice fue cerrar los ojos y decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo Gloria a Dios. creo que en todo momento nosotros como humanos tenemos que decirle al Señor, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Si usted va a salir de la casa, decirle lo mismo. Si se va a acostar a dormir, decirle lo mismo. Cuando usted le dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, usted está pidiendo a Él que tome control absoluto de su vida. Gloria a Dios. Usted no sabe si usted amanece, no sabe si se levante, no sabe si vuelve a casa, usted no sabe qué le contesta en el trabajo o en la calle. Bendito Dios. Eso es certeza. Una vez, eso es seguridad, una vez estaba yo bañándome, estaba la niña mía, Ángela, recién nacida, como de 2 añitos tenía, caminadorcita apenas. Yo estaba en la parte honda de la piscina bañándome. Y ella estaba afuera y yo le hice señas así, mami, venga. Y ella sin ningún problema, sin ningún inconveniente, se echó para atrás un poquito, pero a la mitad de la piscina fue a parar. Y a mí me dio susto porque yo estaba en la parte más honda de la piscina, como 12 pies tenía. Gloria a Dios. Lo que quiero decir con esto es,
la seguridad que tenemos que tener nosotros para hacer las cosas. Cuando tú le dices, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, usted está depositando en Él la confianza. Está devolviéndole a Él la entrega de su espíritu. Está poniendo en su mano el control de su vida. Y está diciéndole, Señor, todo lo que tú hagas está bien hecho. Dependo de ti. Haz de mí como tú quieres. En tus manos encomiendo mi espíritu. Aleluya. Y la única parte donde nosotros vemos que Cristo se había apartado del Padre y el Padre de Cristo. Cuando él dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, está también volviendo a unirse con el Padre y los dos siendo una misma persona. La cosa es que él dijo en una expresión de la palabra, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el Padre se había alejado de Cristo por causa del pecado de nosotros. Había voltado la mirada y Cristo se sentía solo y desamparado en su carne. Aquí está volviendo a unir el Padre con Cristo en un solo espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo mismo que dice Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Jehová, oye Israel, Jehová Dios es uno solo. Jehová Dios es uno solo y fuera de él no hay salvación. No hay salvación. Cristo es uno solo. Vamos a leer Juan capítulo 5 y verso 22 en adelante hasta el 29. Que lo tenga mi Salvador y lo lee. 25, 22 hasta el 29. Libro de Juan. Juan capítulo 5. Ahora sí. Juan capítulo 5 verso 22. Amén. Ya, hermanito que lo tenga. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Bendito Dios. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre. Todo juicio y toda justicia. Ahora vuelve Cristo en este momento a estar unido al Padre. Los dos son uno solos. Le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Toda la honra y toda la gloria hay que dársela al Señor Jesucristo. El justo, el santo, que no hizo pecado, se hizo pecado por nosotros, bendito Dios, por amor a nosotros, la humanidad. El que maldecía y no decía maldición. El que sufría y padecía y no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó a sí mismo nuestros pecados sobre el madero, como dice Pedro, primera de Pedro capítulo 2, verso 22. Yo quiero que lo lean, hermano, para que ustedes vean lo que dice la Biblia, no lo que yo digo. Primera de Pedro capítulo 2, verso 22. 2:22. Lo lee mi hermanito que lo tenga. Los 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Él pagó el precio por nosotros, fue a la cruz del Calvario, pero no se quedó ahí. Se levantó de la tumba y está en el cielo. Su tumba está vacía. Aleluya. Él le dice al Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El diablo no tenía potestad sobre él. La santidad de Cristo no le permitía al enemigo tocarle. La santidad de Cristo no le permitía al diablo entrar en él. La santidad de Cristo no le permitía al pecado destruirle. Aunque lo estaba maltratando y golpeando y, ¿cómo se dice? Dejándole marcas, no tenía potestad sobre él. Porque dice que él voluntariamente, él tenía potestad del Padre para poner su vida y tenía potestad para tomarla voluntariamente. Ese es el mandamiento del Padre. Y le dice él, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito Dios. Toda potestad le fue dada a él.
Una vez que se levantó de la tumba, que resucitó de la tumba, dice que llegó el Padre y le dio toda potestad. Dice, toda potestad me es dada en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y ir por toda parte predicar el Evangelio a toda criatura que creyere y fuere bautizado será salvo, al que no será condenado. Y dice, y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. El que no quiere someterse a esa voluntad de nuestro Padre, está condenado. Tiene el nombre que es sobre todo nombre. Fuera de él no hay salvación. Es el único mediador entre la humanidad y el Padre, Cristo. Es el único que tiene, es el único camino que conduce al Padre. No hay otro. Y él dice, en tus manos encomiendo tu espíritu, mi espíritu. Si Cristo lo hizo, ¿cuánto más nosotros, débiles hombres? Cristo lo hizo para enseñarnos a nosotros a encomendar nuestras vidas a Él, que nos puede conducir aún más allá de la muerte. Aleluya. Cristo se hizo hombre. Cristo se hizo hombre. Se humilló hasta lo sumo. Y no escatimó ser igual a Dios, a tener de que aferrarse. Si Cristo no se despoja de su trono de gloria, no hubiera tenido misericordia de ninguno de nosotros. Y cada uno de ustedes y yo y los que encuentran aquí, hubiéramos tenido que pagar las consecuencias en nuestra propia carne. Pero Cristo se despojó de su trono de gloria. Y por amor a usted y por amor a mí, Él quiso llevar el sufrimiento en Él. Entonces, eso lo dice Filipenses capítulo 2, versos 6 al 15. Bendito Dios. Amén. Léalo, mi hermano, si lo tiene. Gloria a Dios. Filipenses, ¿qué? Capítulo 2 y verso 6 Verso 6. al 15. No, del 6 al 15. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. Por lo cual Dios también le exaltó hasta los Lo sumo sumo. y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Por Amén. tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos y en la tierra. Aleluya. Ese que tiene nombre que es sobre todo nombre, nos dice a nosotros y nos enseña a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora hablamos de la resurrección. La resurrección del Señor Jesucristo es la esencia de nuestra enseñanza y es la esencia de toda predicación y es la esencia de la vida misma. De la vida misma. Nosotros sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados, pero Él le plació darnos vida y vida en abundancia. Bendito Dios. Corintios nos habla de nosotros de esa resurrección de los muertos. Aquí vemos nosotros por qué es que hay mucha gente que dice que no cree en la resurrección. Recuerda que se acaba de leer en el capítulo 28 y verso 11 en adelante que hubo un grupo de gente que se le pagó un dinero de soldados para que negaran que Cristo había resucitado y que dijeran que los discípulos de Jesús habían hurtado a Jesús de noche cuando los soldados estaban dormidos. Una cosa que es inaudita porque los romanos tenían la autoridad de cuidar
como le dice, la responsabilidad de cuidar a Cristo. El romano que se dormía, el centurión romano y sus soldados que se dormían, tenían que pagar con su vida la ausencia del preso. Escuche bien. No había perdón, no había nada quien los pudiera librar de pena y los sacara a descansar. Si ellos decían que se habían dormido, ellos tenían que pagar con sus vidas. Si decían que lo hurtaron, tenían que pagar con sus vidas. Si decían que no resucitó, a ellos no les costaba nada. Bendito Dios. Y dice que este hecho, cada centurión romano tenía 12 soldados, cada guardia tenía 12 soldados. 16 soldados constituía la guardia romana. Y cada 3 horas cambiaba de guardia. Y cada 3 horas ponía 4 soldados, cada 3 horas 4 soldados, cada 3 horas 4 soldados, cada 3 horas 4 soldados, 16 soldados. Era imposible que los discípulos penetraran allá y robaran el cuerpo de Cristo. Imposible. Pero aquí dice que ese hecho de la usurpación del robo del cadáver de Jesús, según ellos, el cuento de ellos, se divulga todavía hasta el día de hoy entre los judíos. Por eso hay mucha incredulidad en el mundo entero. Unos dicen que no hay resurrección, otros dicen que sí hay resurrección, otros que ya resucitó, otros que ya no viene más. En fin, porque la escritura no se queda con nada, hermano, ahí lo enseña. Había gente incrédula, gente impía, gente pagana, que divulgaban estas malas acciones. Dice, no es rey, las malas palabras corrompen el alma, dice la Biblia. La resurrección del Señor Jesucristo es la doctrina esencial de la fe cristiana. Sin la muerte del Señor Jesucristo no hay redención. Sin la resurrección del Señor Jesucristo no hay vida eterna. Sin la resurrección del Señor Jesucristo no hay cambio de vida. La resurrección del Señor Jesucristo cambia la forma del individuo vivir. Nos enseña a vivir en amor, en temor a Dios, en obediencia a Dios. El amor de Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. El amor de Dios es tan grande y tan puro, tan infinito, que mire el cambio que Él hace. Yo les doy a ustedes redención y ustedes me dan a mí los pecados. Yo les doy a ustedes amor y ustedes me dan a mí los pecados. Yo le doy a ustedes renovación, vida nueva, y ustedes me dan a mí los pecados. Yo le doy a ustedes salvación y vida eterna, ustedes me entregan a mí los pecados. Por eso dice que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mire el amor de Dios, salvarnos a nosotros, hacer cambio de mentalidad, cambio de vida, cambio de forma de vida. Bendito Dios, eso no lo hace sino Dios, no lo hace sino Cristo. Lo único que tiene poder para hacerlo. Eso lo dice primera de Corintios 1:30 y Tito 3, del 3 en adelante. Usted lo puede leer lo que yo le estoy diciendo. Si Cristo se hubiera quedado en la cruz, seríamos los más pobres y miserables nosotros, los más dignos de conmiseración, de todo pesar. Si Cristo no hubiese muerto, estaríamos nosotros sentenciados a muerte, completamente perdidos, sin salvación en el mundo. Si Cristo hubiera quedado en la tumba, estaríamos sin fe, sin Dios, sin esperanza y muertos en pecado para siempre. Por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros que tenemos que luchar. La lucha de nosotros no es contra carne y sangre, sino contra vuestra espiritual en las regiones celestes, de maldad. Efesios capítulo 5. Tenemos que nosotros reconocer al Señor Jesucristo en nuestras vidas, andar por fe para que el Señor nos dé vida eterna. Amén. Póngale que vamos a terminar, hermano. Padre Santo, bueno. Te doy gracias, Dios mío, una vez más.